Muy buenas noches, que el Dios de misericordia les bendiga. Los templos se han cerrado, pero la iglesia sigue de pie. Y en esta noche, para nuestra reflexión dominical, quisiera hacerla en el libro de Génesis, capítulo 25, del verso 1 al 11. Y le he puesto como título a esta reflexión un plan que lleva mi nombre. Y quiero dejarles como una verdad central en esta noche, y es la siguiente: Dios te creó con un propósito. Dios te creó con un propósito. Y quisiera dividir el texto en tres partes. La primera parte va del 1 al 6 y le he puesto como subtítulo a esta parte: el plan de Dios para Abraham, nada lo desvía. Y miren lo que dice el texto en el capítulo 25, el verso 5 y 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, regalos, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Después que muere Sara, Abraham busca a una mujer y tiene hijos con esa mujer. Ella se llamaba Cetura. Y el texto aquí en el capítulo 25 da el listado de sus hijos. Uno de ellos es Madián. El texto aclara algo específico, y es que dice que mientras que Abraham vivía, le dio todo cuanto él tenía a Isaac. Y a los otros hijos de su concubina, les dio dones, les dio regalos. Es que Abraham, a la edad que tenía, ya era en edad avanzada cuando tiene estos hijos, no le desvió tener un nuevo hogar, tener otros hijos. No le desvió el plan que Dios había trazado con él. Y era que en Abraham y su descendencia iba a ser una descendencia grande, de pueblos, de mucha gente, un pueblo escogido. Abraham iba a ser padre de multitudes. Y Dios le había dicho a Abraham que era a través de Isaac. Es que lo que Dios había planeado, Abraham lo tenía bien claro. Los propósitos que Dios tenía para la vida de Abraham y su descendencia, Abraham los tenía claro. Cualquiera pensaría que Abraham era un padre irresponsable porque no le dio de sus riquezas a los demás hijos. Pero el texto dice que dio él regalos. Por lo menos Madián, Ismael llegaron a ser padre también de multitudes. Madián llegó a ser la población de los madianitas, Ismael de los ismaelitas. Es decir, que Abraham lo que le dio a Isaac fueron todo lo que Dios le había prometido para él y su descendencia, y que en él se iban a llevar a cabo, en Isaac, todas las promesas que Dios le había dado a Abraham. Abraham nada lo desvió del plan que Dios tenía para con él. Segundo, del verso 7 al versículo 10, dice que estos fueron los días que vivió Abraham, 100
75 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Esta segunda parte le he puesto como título: el plan de Dios para Abraham era lo importante, no eran los años que vivió. Dice el texto que Abraham murió a los 175 años. Cuando uno ve la vida de Abraham, no resalta la cantidad de años, sino la calidad de vida que vivió Abraham. Es que fue una vida de búsqueda de Dios. Fue una vida de arrepentimiento cuando él se equivocaba. Fue una vida llena de los propósitos de Dios. Para Abraham, lo importante no eran los años, sino la calidad de vida que él vivía. Una vida cercana a Dios, una vida de búsqueda de Dios. Miren, dice que él murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Cualquiera pensaría que cuando el texto habla de buena vejez, anciano y lleno de años, tal vez podía alguien pensar que eran las riquezas que Dios le había dado a Abraham. Que podía pensar las tierras, los ganados, los siervos que tenía Abraham. No. Cuando habla de buena vejez, anciano y lleno de años, ¿saben cuál es el significado de eso? Era que Abraham, cuando llegó el día que murió, él sabía que Dios había cumplido en él los propósitos de él, que los planes que Dios había trazado para él se habían cumplido. Su vida era llena por eso, porque nada impidió que en él Dios cumpliera sus propósitos. Y otra cosa que vemos en el texto cuando dice lleno de años y fue unido a su pueblo, y dice que lo sepultaron sus hijos Isaac y Ismael en la cueva de Macpela. El mismo lugar, esa misma cueva que Abraham había comprado cuando Sara murió. ¿Saben? Hebreos habla de Abraham y dice que Abraham muere sin haber visto cumplidas las promesas de Dios. Pero dice Hebreo que Abraham visionaba esas pruebas cumpliéndose. Es decir, que morir en buena vejez, morir anciano y lleno de años, implicaba para Abraham que él a pesar que no veía las promesas de Dios cumplidas ya, pero él la visionaba y la visionaba a través de su descendencia. ¡Qué maravilloso! El día que Abraham partió. Y tercero, el plan de Dios para Abraham y su descendencia. Miren lo que dice el verso 11. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Después que muere Abraham, dice el texto que Dios bendijo a Isaac. Miren, es que cuando Dios llama a Abraham, más yo pensaría que cuando Abraham nació, ya Dios había escrito el plan para Abraham.
Lo llama a los 75 años. Le habla de sus planes. Abraham acepta los planes de Dios para la vida de él. Pasan 100 años desde que Dios le da a conocer sus planes. Y a la edad de 175 años, 100 años después, Abraham muere reconociendo que había cumplido en él Dios sus planes. Pero también Abraham reconoce que después que él iba a partir, Dios iba a seguir bendiciendo y cumpliendo los planes que le había dicho en la vida de sus hijos, en la vida de Isaac. Y muere Abraham y de inmediato sale la bendición de Dios para Isaac. Y dice que Isaac fue a morar, a habitar junto al pozo del viviente que me ve. Un lugar insignia en el libro de Génesis, en la vida de Abraham. Porque allí Dios vio el lloro de la concubina, la mamá de Ismael. Allí Dios vio el lloro de ella y ella le llamó a ese lugar el pozo del viviente que me ve, porque ella reconoció que Dios la vio en su sufrimiento. Ahora Isaac iba a vivir junto a ese lugar, allí donde estaba ese lugar, una muestra de que así como Dios estuvo con Abraham, así como Dios veía, estaba pendiente de Abraham y que sus planes se cumplieran en la vida de Abraham, ahora su descendencia, también Dios iba a estar presente allí. Iba a estar presente allí. Conclusión. Primera conclusión. Que nada te desvíe del propósito de Dios que tiene para tu vida. Miren, Dios te creó con un propósito. Dios hizo un plan que lleva tu nombre. Y una de las cosas que está en ese plan es que tú le ames, es que tú estés cerca de Él, que tú te entregues a Él. Esa es parte de los planes que Dios tiene para ti. Que nada, ni nadie, ni siquiera esta pandemia te haga devolverte o apartarte de los planes que Dios tiene para ti. Segunda conclusión. Una vida lejos de Dios sin tener a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida es una vida sin sentido. Pueda que tú me estés diciendo que han pasado muchos años, 50, 60, 70 años en tu vida, que has viajado, que has tenido la mejor ropa, los mejores carros, la mejor familia. Pero te voy a decir, si Cristo no ha estado en tu vida como el Señor y Salvador, tu vida ha sido sin sentido. Una vida lejos del Dios grande y maravilloso, misericordioso, es una vida simple y sin sentido. Tercero, nuestra descendencia está en peligro. Vidas vacías y sin propósito. ¿Qué estamos haciendo para que nuestras generaciones vivan dentro de los planes de Dios? Cuando uno se pone a mirar cómo se está levantando la niñez y los jóvenes, uno encuentra
que sus vidas, en la mayoría, no tienen sentido. Son vidas vacías. Por eso está la droga. Por eso están otras cantidades de situaciones que ellos buscan porque no tienen sentido. Están en peligro. Si yo parto hoy, es una pregunta que yo podía hacerme. Si yo parto hoy, ¿cómo van a quedar mis hijos con relación a los propósitos de Dios para su vida? ¿Será que yo le he criado de acuerdo a los propósitos de Dios, a los planes de Dios para su vida? Si no lo he hecho, pidámosle perdón a Dios por eso. Miren, un plan que lleva tu nombre. Dios te creó con un propósito. Acércate a Él. Entrega tu vida a Jesús y Él te enseñará sus propósitos. Que Dios te bendiga.